Buen día, chicos. Hoy vamos a hablar de los factores ambientales, qué son y cómo pueden afectar tanto positiva como negativamente el crecimiento de los seres vivos. Como definición, los factores ambientales son cada uno de los elementos del medio que actúan directamente sobre el ser vivo o al menos en una parte vital de su ciclo. Por ejemplo, una mamá, aunque ya no sea parte de nuestra vida, simplemente por el hecho de haber estado en un momento de nuestra vida, es un factor ambiental importante, así como el agua, como el sol, etcétera. Es decir, los factores ambientales son todas aquellas cosas que existen en el ambiente, sean seres vivos o no, que nos permiten el crecimiento a todos los seres vivos. Tenemos dos tipos de factores ambientales, los bióticos y los abióticos. Bio, este prefijo significa vida, es decir, son todos los elementos en el medio ambiente que tienen vida. Y los abióticos son todos aquellos elementos inertes que no tienen vida, pero que son necesarios para la construcción de la vida. Bien, vamos a clasificar primero los factores abióticos, es decir, los que no tienen vida. Principalmente son los factores edáficos. Estos tienen que ver con la composición del suelo, qué hay en el suelo, sus propiedades, qué elementos químicos. Por ejemplo, un suelo muy rojo tendrá una gran cantidad de fierro y tal vez de cobre. Un suelo muy gris puede ser un suelo calizo, es decir, muy alcalino. También tenemos los factores geográficos. Los factores geográficos tienen que ver con las situaciones de relieve, montañas, valles y también con la hidrografía. ¿Cuántos ríos corren cerca de aquí? Si hay lagos o estamos cerca del mar. Todos estos factores son parte también del clima y ese es otro factor abiótico, el clima, que tiene que ver con la luz, con la temperatura, con el agua, qué cantidad de agua cae por lluvia, son los factores de clima. Y los factores químicos. Estos factores químicos pueden estar presentes tanto en el suelo como en el aire o en el agua. Y son básicamente alcalinidad, pOH, acidez, pH, los nutrientes. Los nutrientes pueden ser naturales como artificiales, es decir, fertilizantes o abonos químicos. ¿Qué tanta salinidad? Bien. En cambio, los factores bióticos, es decir, que si tienen vida, los podemos clasificar en seres vivos y las relaciones que tienen estos seres vivos entre sí. De los seres vivos hay una clasificación muy sencilla, que son productores y son considerados también autótrofos porque son capaces de producir su propio alimento. Básicamente son las plantas. Después llegan los consumidores, llamados heterótrofos, es decir, que para su subsistencia se tienen que comer a los productores o autótrofos para poder subsistir. Existen varios tipos de consumidores. Los primarios, que son como los insectos pequeños que se comen a las plantas. Consumidores secundarios, que puede ser como un conejo o una lagartija, que se comen a esos insectos. Después llegan los terciarios, que son normalmente seres vivos más grandes. Aquí incluye el hombre, este, por ejemplo, un águila que se come a las aves o que se come a las víboras, que son secundarios. Después vienen los consumidores cuaternarios, que son básicamente esos animales grandes que comen carne. Después llegan los descomponedores, que son larvas, básicamente lombrices, bacterias, que descomponen toda la materia orgánica y regresan todos esos nutrientes al suelo para que se dé el ciclo de la vida, o que también llamamos nosotros cadena alimenticia o red trófica. Bien, las relaciones
las clasificamos en dos tipos. Intraespecíficas son aquellas relaciones entre seres vivos de la misma especie. ¿Cómo me relaciono yo con mis amigos, con mi familia, con mis vecinos, por ejemplo, hablando del ser humano? Y las interespecíficas es cómo se relacionan las especies entre sí, cómo nos relacionamos nosotros, por ejemplo, con las aves, cómo se relaciona una cebra con un león, cómo se relaciona un águila con una serpiente. Seguimos en la clasificación de los factores bióticos. En las relaciones interespecíficas tenemos tres tipos, es decir, entre especies diferentes. Las beneficiosas, que las vamos a marcar con un signo positivo, las perjudiciales, que las vamos a marcar con un signo negativo, y las neutras, que las vamos a marcar con un 0, porque no benefician ni perjudican a nadie. Dentro de las relaciones beneficiosas tenemos al mutualismo. En esta relación, al menos una de las especies resulta beneficiada. Entonces, tenemos el caso de, por ejemplo, una ballena, que por el hábitat donde se encuentra está llena como de parásitos y de cosillas ahí molestas. Y hay pececitos que se acercan a la ballena y se comen esos parásitos. Esto es mutualismo. Una de las especies sale beneficiada y la otra no se perjudica ni se beneficia. En el comensalismo tenemos una relación entre dos especies diferentes en la que una especie sale beneficiada y la otra puede salir beneficiada o no. En la protocooperación tenemos una relación entre dos especies diferentes en las que ambas salen beneficiadas. Sin embargo, si esta relación no existe, no pasaría nada. Por ejemplo, tenemos el caso de un alce que por su hábitat tiene en su cuerpo algunos bichitos. Llegan los pajaritos que por algún momento coinciden y se comen esos bichitos. Esta es una relación de protocooperación. Al quitarle los bichos al alce, sale beneficiado, pero si no se los quitan, no pasa nada. Y si el pájaro no se come los bichos del alce, no pasa nada porque tiene otro lugar donde conseguir su alimento. Esta es la protocooperación. En la simbiosis, esta es una relación en que ambas especies salen beneficiadas, pero a diferencia de la protocooperación, ellos sí necesitan estar juntos para subsistir. Y tenemos el caso de la anémona y del pez payaso que vieron seguramente en la película de Buscando a Nemo. La anémona no se puede desplazar para buscar su alimento. Entonces, el pez payaso hace su hábitat ahí y él lleva el alimento. De los residuos que quedan de su alimento, se alimenta la anémona y a cambio la anémona brinda protección al pez payaso. Esta es la simbiosis. Ambos salen beneficiados, pero la relación es necesaria para que subsistan las dos, a diferencia de la protocooperación, que no es necesaria esa relación. Dentro de las perjudiciales tenemos una muy clara que todos hemos vivido en algún momento, el parasitismo, que cuando se habitan, por ejemplo, en el ser humano, que son, no sé, algún piojo, en el caso del cabello, o algún parásito en el intestino, ellos se alimentan. Es una especie que se alimenta, pero sí causa un perjuicio en la otra especie. Entonces, en esta relación, forzosamente una especie sale beneficiada
y la otra sale perjudicada sin ocasionarle la muerte. En cuanto a la competencia, esta es una relación que se considera perjudicial para ambas especies. ¿Por qué? Porque esta relación se da cuando hay carencia de alimentos o el hábitat ya es muy pequeño para la población. Entonces compiten para sobrevivir. Ambos están en riesgo. En la depredación, una especie sale beneficiada y la otra perjudicada. Aquí sí le ocasiona la muerte, a diferencia del parasitismo. Y el ejemplo muy claro de un tigre que se come una cebra, el cazador, el tigre, caza para sobrevivir y forzosamente mata a su presa. En cuanto al amensalismo, aquí una especie, se los voy a poner aquí arriba, una especie sale perjudicada y la especie que está perjudicando ni cuenta se da. Hay varios tipos de árboles, por ejemplo el pino y el eucalipto, que al tirar sus hojas, estas generan toxinas en el suelo y ya no dejan crecer nuevos seres vivos o nuevas plantas en ese suelo. Entonces el pino y el pino ni cuenta se da de lo que está pasando, pero a su alrededor no está creciendo más vegetación por la toxicidad de sus hojas. Entonces, sin quererlo, está dañando a otras plantas, pero él no se da cuenta, para él la relación es neutra. En cuanto a la foresis, este es un tipo de mutualismo. Una especie sale beneficiada y la otra ni se beneficia ni se perjudica. ¿Cuál es la diferencia entre el mutualismo y la foresis? En la foresis, la especie huésped solamente utiliza a su hospedador como medio de transporte, no tanto como alimento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un tiburón y de una rémora. La rémora se pega al tiburón no para comer, simplemente para que lo transporte. En las relaciones neutras tenemos la tanatocresis. ¿A qué se refiere esto? Una especie se beneficia, pero no perjudica a nadie. ¿Por qué? Porque en este caso la especie busca excremento, residuos, por ejemplo, el caparazón de una tortuga o de un caracol que ya no sirve, que está ahí tirado y lo utiliza como medio de protección o como alimento. Entonces, no perjudica a nadie. El inquilinismo, en esta relación, una especie sale beneficiada, pero sin perjudicar a la otra. Por ejemplo, pajaritos que hacen su nido en cualquier árbol no dañan al árbol, no le ocasionan ningún conflicto al árbol, sin embargo ellos tienen alimento y protección. Bien, nos vamos a las relaciones intraespecíficas. Estas son entre una misma especie. Tenemos la competencia. Aquí el caso de la competencia es, por ejemplo, dos alces o dos leones que luchan entre sí para ser el rey de la manada. Este es el tipo de competencia. La territorialidad es algo que hacen algunas plantas, muchísimos animales, y el ejemplo claro es el del gato, el del perro, que hacen pipí en un espacio para marcar su territorio.